Ok, perfecto. Yo creo que estamos ya, don Cristian, para que partamos. Ustedes me dicen, ¿quieren que hagamos una charla? ¿Conversamos? Les cuento un poquito qué son los impuestos. Tengo material, no sé si se lo expongo. Ustedes me dicen. Mira, Cristian, Tú eres el anfitrión acá. Tú eres el que dice qué hacemos. yo creo, bueno, con el tema de los impuestos, la verdad que uno se enfrenta en distintas instancias a los impuestos. Yo el otro día hice el comentario de que los contadores no siempre saben todos los movimientos de los impuestos, y efectivamente hay contadores que saben como lo justo de los impuestos y cada vez cambian, y hay muchas cosas que los impuestos tienen que ir viendo. Entonces, yo creo que podríamos ir viendo los distintos pasos en donde la gente se encuentra con los impuestos. Yo creo que partimos con los impuestos de segunda categoría, después entras con el global complementario, ¿cierto? Así, pero rápido, o sea, como para que... Hagamos un repaso cortito con una presentación corta, ¿te parece? Dale, déjame ver si está disponible para compartir. Dame un segundo. Déjame ver si te puedo... Dale. Te puedo partir. Exactamente. Mira, ahora no sé si pueden ver, los que tienen la posibilidad de mirar, les voy a compartir una pequeña presentación. Me confirma porque yo aquí ya dejo de verlo a todos. Listo, Cristian. Sí, Cristian, se ve bien la presentación. Dale nomás. Lo que nosotros conversamos ese día era tratar de cierto, poder dar algunas pinceladas de ayuda a quienes invierten. Y saber qué es la tributación de inversiones, cómo tributan las inversiones. Entonces, la pregunta que todos debiéramos hacernos es que si se debe considerar la carga tributaria antes de invertir, que era lo que estabas comentando tú, o antes de tomar una decisión de inversión, no tan solo de inversión inmobiliaria o en criptomonedas, sino una razón de negocio. Como tú hablas de la empresa, hay que tener presente siempre qué nos va a pasar, cuáles son los efectos, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esto. Yo les pregunto lo siguiente. Si alguno no conoce los impuestos de Chile, estos son los impuestos que tenemos. Existen impuestos directos, ahí está el impuesto global complementario, que es el que pagamos todos, está el impuesto único de segunda categoría, que es el impuesto de nuestros sueldos, está el impuesto adicional, que es un impuesto que grava a los extranjeros no residentes, y el impuesto de primera categoría. Esos son impuestos directos. Los impuestos indirectos, que son los que gravan la utilización del patrimonio a través del gasto, del consumo, está el IVA, el que todos adoran, que es el impuesto al combustible, ya que yo creo que aquí todos les gusta lo que tienen vehículos, el impuesto al combustible. Otro impuesto que no es muy querido es el de las bebidas alcohólicas, y hay el de comercio exterior, que cuando uno importa que lo termina cobrando aduana. Y otro tipo de impuesto, que sí le pega a los inversionistas inmobiliarios, el impuesto territorial. Y un impuesto que no es muy usado, pero que sí tiene una finalidad que nos puede ayudar a rebajar la carga tributaria, es el impuesto de herencia y donaciones. Si uno dona, puede hacer uso, ¿cierto?, de la donación en ciertos porcentajes y cumpliendo algunos requisitos como baja de la base imponible. Así que esa es una herramienta igual que se puede utilizar cuando uno no quiere pasar de tramo. Entonces, hablemos de impuestos. Impuestos corporativos. Los impuestos corporativos son aquellos que gravan a las empresas, pero en virtud de resultados. Aquí es donde las empresas nos sacan ventaja a nosotros como personas naturales, porque ellos pueden utilizar ciertos gastos y costos. Nosotros, las personas naturales, tributamos en base netamente a ingresos y algunos beneficios que los veremos un poco más adelante. Entonces, las empresas pueden elegir tres tipos. El régimen general, que es la tasa del 27%, permite utilizar un 65% de crédito del impuesto de primera categoría, o sea, el impuesto que paga la empresa para nosotros, propietarios, dueños de empresa. En impuestos finales podemos utilizar el 65% de ese crédito. El ProPyme es una tasa del 25%. ¿Cuál es la ventaja de este? Que aquí yo puedo utilizar el 100% de crédito de lo que paga la empresa. Nuestro sistema es integrado, por lo tanto, nos sirve en esa metodología poder utilizar todo lo que paga la empresa. La empresa pagó 2 millones, yo de impuestos finales tengo que pagar 2 millones, se netea, no pago nada. Me beneficio de lo que pagó mi empresa. El régimen ProPyme transparente, que está enfocado para empresas pequeñas, este tiene una tasa cero, porque no paga impuestos de primera categoría, pero sí tributa en impuestos finales. ¿Qué ventaja hay ahí? Que si yo tengo una empresa pequeña, donde sé que mis flujos no van a ser superiores al primer tramo de impuestos, que son 8 millones y fracción,
no voy a pagar nada. Pero tengo que tener cero ingreso por otro lado, porque en impuestos finales voy a pagar por la suma, por el global, por todo. ¿Ya? Y aquí hay una herramienta, no es una herramienta, aquí hay una ventaja producto de esto que estamos viviendo de la pandemia, y venía ya con el estallido social, que se permite que en los años comerciales 2020, 2021 y 2022, las empresas ProPyme, las que estaban pagando tasa 25, paguen un 10% de impuestos. Entonces, nos bajamos más de la mitad, vamos a pagar 10%. Entonces, para alguien que quiere invertir, alguien que quiere crear una empresa, podría, viendo algunas condiciones de la inversión, poder tributar con tasa 10 durante 3 años. Entonces, ahí hay una ventaja que podríamos sacar de cara a invertir como persona natural o como empresa. ¿Cuáles son los impuestos finales? Los impuestos finales son el impuesto global complementario, que ya todos sabemos, todos los que trabajamos nos descuentan en algún modo, los que tenemos inversiones tenemos que declarar, que es un impuesto que es progresivo, a medida que yo voy ganando más, voy pagando más. Y el impuesto adicional es el impuesto que grava a los no residentes y que no tienen domicilio en Chile, pero se tiene una tasa fija del 35%. ¿Ya? Ahí las rentas son de fuentes chilenas. Si yo tengo un socio o yo quiero pagar algo hacia afuera, tengo que grabarlo con impuesto adicional. Eso es para que tengan noción. Entonces, ya pasamos a esto. Ahí es súper importante que sepan, para todos quienes tienen inversiones, ahí justamente hay una pregunta de Gerardo que nos comenta cómo se integra esta información. Está todo integrado, o sea, todos los actores financieros, los bancos, los exchanges, las corredoras, todos informan al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo soy empleado y se informa los impuestos de primera categoría, o sea, todos los impuestos a mi sueldo, mi empleador los fue pagando, y yo en la operación renta del año siguiente, yo tengo, si vendí acciones, por ejemplo, si hice retiro, si vendí ETF, o qué sé yo, todo eso, todo lo que generó utilidades, yo tengo que incorporarlo dentro de mi ingreso complementario. Si, por ejemplo, emití una boleta, todo eso va a ir como ganancia y yo tengo que declarar mi global complementario. Entonces, todo eso nos afecta a quienes tenemos sueldos. Exacto. Lo que pasa con el impuesto global, que es la sumatoria, por eso es global, engloba todos los ingresos, los aumentos de patrimonio, que eso es renta de aumento patrimonial, que yo perciba en un ejercicio comercial. ¿Están conectados? Sí. Arriendos. Las empresas informan, ojo que con arriendo hay una declaración jurada que si el bien raíz tiene un valor sobre los 35 millones, nosotros tenemos que informar esa EJ y no toda la gente lo hace. Entonces ahí igual hay otra responsabilidad accesoria al cumplimiento de la normativa, que es la que tenemos que tener siempre y estar atentos a cumplir. Lo que decías tú, ¿están conectados? No están conectados, pero sí informan, eso es cierto, informan, pero no informan resultados. Ojo. Aquí en algún momento lo escuché que el servicio está conectado con alguna exchange que te informa, Buda te informa. Eso es mentira. Buda no informa resultados, Buda informa movimientos. Entonces ustedes cuando van a sus agentes retenedores en la página del servicio van a pillar que vendieron 500 millones de pesos y 500 de compra. Y el resultado del ejercicio quizás de todo eso fueron 2, 3 millones. Porque pude haber comprado en pérdida, haber vendido, comprado y perdido, y ya estaba jugando la ruleta todo el rato y no gané nada. Entonces Buda no informa lo que tú ganas, Buda informa lo que tú moviste. Y eso pasa con todas las declaraciones. La 1909, que es esa, informa eso, movimientos. ¿Ya? Avanzamos con... Y hay harto en este grupo de inversión inmobiliaria. Entonces, ¿qué es la inversión inmobiliaria? ¿Qué es? Son las personas, ¿qué son las inversiones inmobiliarias? Las personas naturales o jurídicas, ¿cierto?, que adquieren bienes raíces para obtener rentabilidad, ganancia, beneficio. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley la separa en dos. La ley la separa en arriendo, que son renta del artículo 20, número 1 del impuesto a renta, y compra y venta, que son rentas del artículo 20, número 3. ¿Por qué hace la separación?
Porque las empresas ProPyme que vimos antes, que tenían una tasa de 25, que durante 3 ejercicios comerciales van a poder optar por tener una tasa de 10%, tienen un tope del 35% de los ingresos de renta del 20 número 1, es decir, de arriendos. Por lo tanto, si yo tengo una empresa donde tengo más ingresos y esos ingresos son mayores al porcentaje del 65%, yo podría meterlo arriendo dentro de esa empresa y sigo tributando el 10%. Si me paso, voy a tributar el 27%. Entonces, ahí es donde uno empieza a planificar cómo maximiza. ¿Ya? Diferencias de tributación. La pregunta es abierta para todos. ¿Qué conviene invertir, como empresa o como persona natural? Las personas naturales, como lo comentabas tú antes, tributan por ingreso. O sea, es ingreso. Y las empresas son por resultado. Tributan por ingresos menos gasto, menos costo, menos depreciación. Entonces, de cara a simple vista, diríamos que conviene mucho más una empresa porque tengo otras alternativas para poder maximizar mi resultado. Lo que comentabas tú el otro día, cuando conversábamos, que uno puede adquirir bienes de uso, ¿cierto? Que son parte del negocio, que son necesarios para el negocio. Yo a mis clientes los visito con mi auto. Con mi auto, consumo yo mi benzina y todo el tema. Pero ese auto yo lo podría ingresar pidiendo una solicitud porque es un auto a la empresa, a mi empresa de asesoría, y con eso es gasto para la empresa. Entonces, maximizo mi resultado. Y eso se puede hacer. Lo habitual, una empresa inmobiliaria tiene camionetas. Todas las camionetas son parte esencial para poder visitar. Entonces, un gasto apto para producir renta y están dentro de, y no te lo va a objetar el servicio de impuestos internos. Y con eso maximizas. Si al final esto es maximizar, es optimizar la carga que yo tengo dentro de lo que me permita la ley. Igual hay empresas que se pasan, y ahí es donde está el servicio siempre y pone ojo. Ahí, así que no hay que simular nada. Ahí, Dime. por ejemplo, el tema del tipo de vehículo. Tú dijiste que, por ejemplo, tú podrías pedir, validar que tu auto... Yo podría pedir. ¿Es porque es útil tu auto para la labor? ¿Cómo, o sea, ¿cómo se hace ahí el los tema? Vehículos aceptados son los... Hay una circular que regla los vehículos que son aceptados para las empresas, ¿ya? Porque son aptos para producir renta. El concepto de aceptado ya se modificó a sino aptitud. Deben solo tener aptitud. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Yo que tengo un vehículo, si yo lo quisiera integrar como activo a la empresa, lo cedo, lo vendo, lo transfiero, ya ahí hay otros mecanismos para poder realizarlo, y yo podría solicitar al director regional de la Oficina del Servicio de Impuestos Internos que me autorice. Tengo que hacer una carta a través de un formulario 2117 y decir y explicar que ese vehículo que yo tengo es un vehículo estándar, pero que yo lo utilizo para poder visitar a mis clientes porque yo no tengo oficina, yo trabajo de manera digital, ¿cierto? Me hago reuniones a través de Zoom, trabajo de esta forma. Entonces no necesito tener oficina, pero sí tengo un vehículo porque tengo que visitar ciertamente a algunos clientes. Y ahí él puede decir sí o no. Él tiene la potestad de decir sí o no. Pero si yo tuviese una camioneta, quería ser pick-up o de carga, no me voy a comprar nada de carga, pero ya, una pick-up, ¿cierto? Que todos conocemos, sería aceptado. Claro. Porque cumple la circular, ya no tengo que pedir permiso, y no es utilizada ¿para qué? Para que yo visite clientes. Por lo tanto, cumple también la aptitud de generar renta. Y con eso está listo. Y si me compro una camioneta de alta gama, por ejemplo, si me compro una F-150, una RAM... La imagen es todo. La imagen es todo, la imagen es marketing. Nosotros generamos marca. Mismo llegar con todo el respeto que tenga un Charae del año, no sé, ¿cierto? Estos autos antiguos, un Lada, que nuestros padres tuvieron esos vehículos y eran carne perro y servían y eran unas máquinas. O llegar con un vehículo de, como dices tú, una camioneta de alta gama. No hay por qué te pueden objetar mientras se cumple. Ahora, dentro de esa circular, obviamente, menciona el tema combustible. De que yo no podría tener ese tipo de vehículos si tengo pérdidas en el ejercicio, por ejemplo. Es como una cuestión lógica, ¿no? O sea, eso sería como lo único esperable. Hay un artículo que es ingreso-gasto, que todo lo que consume la empresa no genera dinero, no saca dinero no es petróleo el dinero, no sale de la tierra. Entonces, debe haber una correlación. Si yo tengo ingresos que den
para solventar ese consumo, ese gasto o ese bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero eso, y ojo que esa norma de ingreso-gasto, más allá que se utiliza para la empresa, es para todo. A mí me va súper bien con una criptomoneda, me forro, llego, me compro una casa gigante y el servicio me va a decir, oiga, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Qué está haciendo usted? Sí. Sí o sí debe estar correlacionado. Volviendo al tema de la inversión inmobiliaria, entonces, ¿qué hacemos? Persona versus empresa. ¿Qué será mejor? ¿Cuáles son los beneficios que tienen cada una? Las personas naturales tienen ingresos no renta por la utilización, ¿cierto?, de la renta que produzca los DFL2, hasta 2 siempre y cuando sean habitacionales. La empresa no, tributaríamos por empresa I. Podemos rebajar los intereses hipotecarios como persona natural en nuestro impuesto global complementario y tenemos un beneficio de ingreso no renta por 8.000 UFs que es acumulado toda la vida, eso se acumula, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que puede hacer una persona natural. ¿Es beneficioso? Sí, si tengo dos DFL no tributo, por lo tanto yo creo que hasta ahí estamos bien. Pero la empresa, ¿qué hace? La empresa tiene otra ventaja. La empresa puede utilizar como gasto las mantenciones de los inmuebles, las reparaciones, las contribuciones, el gasto por corredor, por administración, los intereses de los créditos. Y hay uno que es importante hoy, que es la depreciación. Si nosotros fuésemos una empresa 14 de 3, que era la ProPyme, que le dije yo que tenía tasa de 10%, no podemos pasar el 35% de ingresos por arriendo para poder pagar la tasa 10. Pero esas empresas deprecian el activo inmediatamente. O sea, si yo compro una casa de 40 millones, son 40 millones de pérdida al tiro. Y yo parto el año perdiendo 40 palos. En una empresa normal, régimen general, yo parto con la depreciación. O sea, la vida útil, el valor del bien, menos dividido por la vida útil, y me da un gasto que yo puedo llevar a resultado. Pero, debido a la pandemia, hay una circular que permite poder llevar a gasto esto. Entonces, si yo fuera régimen general, tasa 27, y compro un activo fijo, hoy puedo, durante todo el 2021, llevarlo a gasto directo, 100%. Entonces ahí hay una ventaja para quienes quieran adquirir como empresa. Y ojo que no es necesario que sea una construcción, puede ser una camioneta, como decías tú. Yo me puedo comprar una camioneta de 50, 40 millones de pesos y va a ser gasto. Y no voy a tributar. No voy a tributar durante todos los ingresos de mi empresa hasta que se me consuma esa pérdida que va a estar ahí como pérdida de 40 millones. ¿Qué es? Es una ventaja para poder tener flujo para yo postergar el pago del impuesto. Después a la larga me va a pegar, porque después va a pasar los años, se me va a acabar eso y voy a tributar por todo y voy a tener que rebajar. Pero es costo-oportunidad. Me sirve hoy, pero yo tengo que lograr rentabilizar lo que me estoy ahorrando, que eso es lo que tiene que hacer un inversionista, tratar de rentabilizar eso que se está ahorrando para que en el futuro no se vea afectado. Yo ahí, desde el punto de vista usuario, le quiero dar el tip a los que están haciendo inversión inmobiliaria, que partan con 2 departamentos, justamente que hagan uso, o sea, si están haciendo inversión inmobiliaria, que hagan uso de esta herramienta. Generalmente uno parte siempre con 2 departamentos chicos y que vayan haciendo rotación de activos y que se vayan cambiando a departamentos más grandes. O sea, pueden llegar perfectamente a 2 DFL2 de 8.000 UF cada uno, y van a tener ingresos por 800, 900 mil pesos por cada uno. O sea, saquen la cuenta, pueden llegar a 2 departamentos con un patrimonio entre los 2 departamentos que van a estar hablando de 14.000, 16.000 UF entre los 2, y van a seguir teniendo 2 departamentos de FL2. O sea, pueden ir haciendo los saltos y van a seguir teniendo 2 departamentos. Partieron con 2 departamentos de 2.000 UF cada uno y pueden terminar con 2 departamentos de 9.000 UF, pero pueden ir aumentando. O sea, si quieren mantenerse en esa figura, pero si quieren diversificar, pueden pasar a esta figura. O sea, si quieren tener 10 departamentos, más departamentos, ahí ya tienen que pensar en el modelo de empresa. Dale nomás, Cristian, porque acá se nos va a pasar el tiempo y tengo que seguir. Y muy de la mano con lo que hablas tú, Cristian, el tema de la 8.000 UF, porque tú vas a adquirir esos departamentos, ¿cierto?, más baratos, los vas a vender y ese mayor valor no va a tributar mientras sea persona natural. Entonces vas a armar un patrimonio mayor, no pagando por esos aumentos que vas teniendo. Esa es la idea, exactamente. Sí.
Y ahí está la tabla del global complementario. Esa es la tabla que estuvieron hablando, ¿cierto? De cuánto pagamos o no pagamos. Tú hablabas recién de 2 arriendos por un millón de pesos, pongámosle, ¿cierto? Estaríamos hablando de 20 y tantos millones de pesos. Estaríamos en el tramo 2, 3, el tramo 2 de pago, pero el tramo 3 de la tabla, entre los 18 y los 30, y pagaríamos un 8%. Claro, ahí lo dejáis a nombre de la señora, Ojo, trabaja. eso sería solo por eso. Claro, asumemos trabajo, asumemos otro ingreso, ¿cierto? Alguna ganancia que tengamos de capitales, y ya nos va aumentando de 4 a 8 y ahí empieza a crecer un montón. Ese 14 es 13,5, ¿eh? Por un tema de decimales, pero ese 14 es un 13,5. Dale. Eso es como inversión inmobiliaria. Perfecto, perfecto. Vámonos al tema de, no sé si tienes más o tenías solo el tema de la inversión inmobiliaria. Sí, me quedan 3 slides. Dale. 3 slides de cripto, entonces, y ya de ahí seguimos con las preguntas y nos pueden bombardear. Sí, pues ¿Debemos tributar por las criptomonedas? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que... Obvio que no. ¿Qué dice el cripto? La ley dice, la ley de renta las cataloga como otros activos, eso dice, son otros activos. Están en el 20 número 5. ¿Cuándo tributamos? Cuando ese señor está ahí feliz, ¿cierto? Porque logró vender algo con mucha rentabilidad. Es cuando vendo pago, ojo, como no es una moneda corriente, si yo me pongo de acuerdo contigo, te quiero comprar tu camioneta que tenías en la empresa, ¿cierto? Esta que te compraste, te digo, mira, te la compro, te la cambio por cripto. Aunque yo reciba un bien que no es dinero, para mí es una enajenación de criptomoneda. Por lo tanto, tributa. Y si yo la vendo y tú me das dinero, también tributo. Entonces este señor que está súper contento y feliz, después al día siguiente se está agarrando la cabeza y está diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué pagan las criptomonedas? Pagan impuesto de primera categoría y pagan impuesto global complementario. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo tributan? Las personas naturales, por mayor valor, se declaran en el formulario 22, el impuesto de primera categoría se informa en el formulario 22 y también como global complementario, se hace una declaración doble. No vamos a ver el formulario hoy, pero se hace una declaración doble. Informo como primera categoría y luego lo reflejo arriba en el global complementario. ¿Ya? Y si fuésemos extranjeros, adicional. Si no fuéramos residentes chilenos, adicional, con tasa 35. ¿Y cómo tributaría una empresa? Para la empresa son activos digitales, ¿ya? Eso dice FRS también. Y el resultado es parte de la base imponible de la empresa. Eso quiere decir que como empresa tributaríamos según nuestro, primero, régimen tributario. Si estamos en el 14A, 27%. Si estamos en el 14 de 3, y aquí ojo con los que quieran invertir, 10% durante 3 años. Pero 10% versus una posible ganancia. Sobre la ganancia. Sí, se suma toda la ganancia de mi empresa, pero tributaría con tasa 10. Si yo la voy a comparar que ya en el tercer o cuarto tramo estoy en 13,5 como persona natural. También aquí puedo utilizar el gasto. Y ahí hay un ejemplo que es el más simple de todo, de cómo se logra con un solo activo. Una persona compra un Bitcoin a $11,000 y lo vende después a $23,477. Le fue bien. ¿Por qué hay que tener considerado el valor del dólar? Porque yo la inversión la tengo que transformar a pesos al momento de la compra y al momento de la venta. ¿Y por qué la variación del IPC? Porque se corrige monetariamente. Esto es lo más engorroso, porque es matemática, y si no somos delicados con meter los dedos a la calculadora o al computador, nos queda una escoba. Entonces, esto es lo más que uno se quiebra la cabeza y revisa dos o tres veces. Entonces, una persona que pagó 9.079.000 cuando compró valorizado, terminó teniendo al día de la venta 9.124.000 de costo. Eso es lo primero que se determina, el costo tributario, que es tener el precio de venta en dólares por el tipo de cambio, precio de venta por el tipo de cambio, y luego multiplicarlo por la variación del IPC. Con eso ya tenemos el costo. Luego nos vamos a lo difícil, que es asumir el resultado. El precio de venta por el tipo de cambio al día de la venta o de la enajenación,
16 millones. ¿Y luego qué hago? Resto. ¿Pero qué resto? Resto mi precio de venta en pesos menos nuestro costo tributario corregido, que son los 9.124.000. Y nos da un valor de 7.859.000 de utilidad. Ese sería mi mayor valor por este Bitcoin. ¿Qué tengo que hacer yo al momento de vender? Volver a corregir. Se corrige hasta el 31 de diciembre. Eso que, como la venta aquí fue en diciembre, no hay, el factor es 1. Pero si hubiese vendido en mayo, tendría que ir a la tabla de corrección monetaria a ver mayo a diciembre cuánto varió y lo tengo que actualizar. Y luego esos 7.800.000 se van a mi global complementario. Coloquémosle un cero más. No fueron 1, fueron 10. 10 Bitcoin. Entonces yo no gané 9 millones, gané 90. ¿Cierto? Perdón, gasté 90 al comprar, pero gané 78 millones. En 78 millones, si nosotros nos vamos a la tablita, por acá atrás, ¿cierto? ¿Dónde estaríamos los 78 millones? Estamos pagando 35%. ¿Sí? 38 millones. Lo voy a sacar acá, ¿no? Porque esto no lo tenía, pero nos va a servir a todos. Tenemos 38 millones y lo tengo que multiplicar por 0,35. Ya tenemos entonces 0,35 y le tengo que restar 14.279.000. Por eso que las tasas son mentirosas, porque cuando a ti te dicen, no, yo estoy pagando el 30% de impuestos, es mentira, no estás pagando el 30%. Sí, estás pagando el 30% sobre lo que vas acumulando por tramo. Le tienes que descontar ese valor que dice ahí de 14.279.955 y tendría que pagar casi 1 millón. A ver si estoy mal, 78. Porque allí que es muy poco, por eso yo me sorprendo de repente. 78 millones por 0,35 menos 14 millones le voy a poner. 13 millones de pesos me sale. Que tendríamos que pagar. 13 millones por esa venta. ¿Qué hubiese hecho yo? ¿O qué te recomiendo yo? No la vende la mitad en diciembre. ¿Qué pasa si venden la mitad en diciembre? ¿Qué pasaría? Bajo un tramo menor. Si yo vendo la mitad, yo reconozco la mitad de 35 millones, 39 millones de utilidad. Y ya bajé un tramo. Y 2, 3 de enero vendo la otra mitad. Y maximicé. Se puede hacer igual. Yo puedo vender, por ejemplo, yo podría vender, si yo la tuve, aquí la tuve solo un año, pero los activos tú podrías enajenar y volver hacia atrás, liquidando tu impuesto global complementario, lo que uno hace con los bienes raíces. Con los bienes raíces, yo, si lo tengo 10 años, yo los vendo, saco ese mayor valor, tengo que pagar, se me acabó el crédito de los 8.000 UF, y yo podría pagar mi global complementario, lo podría reliquidar hacia atrás 10 años, y sobre ese valor pagar. Y eso la gente tampoco lo ocupa. ¿Ya? Volviendo al tema de las cripto, eso pasaría, digamos cambiar. Tenemos que pagar 78, 14, pagamos la mitad. Y tendríamos que ver el tramo y el descuento. Entonces siempre se puede hacer algo. Esta es una presentación corta, súper escueta de lo que podríamos llegar a hacer. Así que espero le haya sido de utilidad. Perfecto, Cristian. Súper. Oye, ya, pues vamos así a las preguntas. Todas las dudas. Qué bueno, ahí Damián dice, por fin entiendo el tema. Ya, vamos a las preguntas. A ver, aquí hay una de bacán. Mauricio dice, tributación del mayor valor en la venta de acciones en Chile y en el extranjero, derecho a usar como crédito fiscal lo pagado afuera y en qué porcentaje contra el impuesto nacional, diferencia entre tributación de dividendo o de plusvalía, situación personal natural o de persona jurídica. Gracias. Wow, ese fue el resumen de todas las preguntas de la jornada, ¿cierto? Claro. Fueron muchas. Ya, a ver, vamos de una. A ver, tratemos de verlo. Tributación de acciones en Chile, artículo 107, todavía vigente, ingreso no renta, ya, siempre y cuando tenga cotización bursátil. Si compras Enjoy, vas a tener que pagar. Ya, si compras Swagger, vas a tener que pagar. Pero si están dentro del IPSA o tienen presencia bursátil,
ingreso no renta. En el extranjero, ingreso fuente extranjera, tributa. ¿Cómo tributa? Muy similar a cómo lo hacen las criptomonedas. Tengo que transformar la inversión de acuerdo al tipo de cambio, corregir monetariamente, sacar resultados. Muy similar. Incluso yo lo hago de la misma forma. Ojo sí que hay un tema. La determinación del costo. Tenemos que usar tablas de costo. Aquí los que no son muy amigos de la contabilidad o de generar costo de gestión, precio medio ponderado, FIFO. ¿Ya? Primero que entra, primero que sale, o precio medio ponderado. En acciones y en criptomonedas yo recomiendo el FIFO, por más que el servicio diga que el precio medio ponderado es útil y se puede usar. Yo prefiero separar por paquetes de compra. ¿Por qué? No, porque ¿cómo vas a poder aplicar la corrección monetaria si tienes una variación de compras de 4 meses y no sabes cuál fue la última? Entonces mejor lo paquetizas. Sí, lote 1, tanto monto. Lote 2, lote 3 por FIFO. Y con eso se soluciona todo. Derecho a usar el crédito fiscal, lo pagaba afuera. Ya, crédito fiscal e IVA. Para que vayamos aquí utilizando términos normales, no hay IVA en esto, hasta aquí. Pero sí entiendo que podría estar hablando del crédito de lo que pagué como impuesto renta en el extranjero. ¿Puedo utilizarlo como empresa? Sí, como persona natural también. ¿Cuál es el tema? Que yo tengo que embrutecer el crédito. ¿Ya? Lo tengo que embrutecer. Entonces, si yo traigo neteado 10.000 de ganancia y pagué 5.000 fuera, yo tengo que sumar 15.000 más un factor. Entonces, ese aumento me podría perjudicar y cara a tirarlo a la tabla. Cuando yo me voy a la tabla en global, puede que yo por embrutecer me pase de tramo. Entonces, por eso hay que analizarlo. Ya, perfecto. Y en porcentaje, ya, y ojo, que ese es un ingreso que no se, a ver, es un crédito sin derecho a devolución. Aparte que se tiene que sacar una proporción de acuerdo a cuánto pesa realmente lo pagado en el extranjero con lo que pagué en Chile en cuanto a ingreso, ese crédito, si yo no tuve ninguna otra renta, no se me devuelve. Si me sobra, se pierde. El fisco no me lo entrega porque al fisco no le llegó. Ejemplo, pagué en Estados Unidos, no voy a ir a Estados Unidos a cobrar un par de chauchas, no. Y tampoco a mí el servicio me va a decir, oiga, usted pagó allá, pero no se preocupe, yo le devuelvo. Si yo soy papi fisco, es bueno. No, eso no sucede. Y diferencia entre tributación de dividendo y plusvalía, no entiendo bien a qué se refiere ahí. Dividendos es cuando la empresa te entrega, a eso se refiere, a la empresa te entrega los dividendos por retiro, la sociedad anónima, tributa con ingreso renta y traes crédito que se otorga por el pago de primera categoría. La plusvalía, ya lo hablamos, ingreso renta, es lo que yo obtengo por haber vendido enajenado un bien, eso es plusvalía, también tributa. Situación personal, creo que eso lo tocamos en la exposición. Claro. ¿Cuáles son las diferencias entre persona natural y persona jurídica? Por lo menos en el ámbito inmobiliario lo vimos bien. ¿Otra? Vamos, Gerardo pregunta, ¿cómo es la reliquidación de impuestos? ¿Puede explicar con ejemplo? ¿Reliquidación de impuestos? Con ejemplo queda para otra charla, porque es largo y no es sencillo. Pero es, por ejemplo, se hace de la siguiente forma. Yo hoy gané 100 millones de pesos porque vendí una propiedad que la tuve 5 años. ¿Ok? No tuve ingresos ningún año. Ninguno. ¿Ya? Solamente tenía una propiedad, me dediqué a tomar sol, ver televisión, ¿cierto? Jugar Fortnite y no hice nada más. Hoy vendo, me gané 100 millones. Ya se me acabaron las 8.000 UF. No tengo 8.000 UF. Ya se me habían ido antes. Si yo voy a mi tabla, voy a estar en el tramo del 40%. Pero yo tuve esta propiedad 5 años. Por lo tanto, yo podría dividir los 100 millones en 5 años. ¿Ya? Y me quedan 20 de ingreso. Y yo me voy a cada año con mis 20. Y veo cuánto tengo que pagar en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5. Y la tabla, si mi memoria no me falla, debiera estar entre el 0,4 y el 0,8, que está bastante lejos de un 0,4, que es un 40%. Eso es reliquidar. Y es una herramienta que es muy útil cuando tú logras tener una rentabilidad muy alta y te lo permite la ley. Tú puedes ir y pagar en el mismo formulario de este año, porque no es que yo vaya a tener que rectificar mis declaraciones anteriores. Yo en este formulario hay celdas donde uno va ingresando lo que va pagando por año. Así que ahí tienen un tips bastante
interesante. Qué buena. ¿Esa ganancia 78 millones del ejemplo la informo yo o llega internamente al servicio? La ganancia de los 78 no, pues la tenéis que informar tú. Sí, claro, lo que estábamos hablando de la utilidad, lo que estamos hablando de la utilidad de las criptomonedas. Los brokers, los exchanges que hacen, informan. Acciones, te informan la cantidad de movimiento, el exchange igual, pero no te hace nada más. Tú en tu formulario 22 te va a aparecer ahí y va a aparecer una línea roja aquí abajo, tiene inversión en otros activos, debe ingresarlo. ¿Y qué hace uno? Enter, declara, no ingresó nada. ¿Qué va a pasar? Que el servicio va a decir, oiga, me llegó esta DJ que dice que este señor vendió criptomonedas, 78 millones de ganancias. Va al señor fiscalizador a mirar el formulario y no va a pillar nada. ¿Y qué va a hacer? Citación. Invitado a tomarse un café no con nosotros, sino con el Servicio de Impuestos Internos. Venga a aclarar. Exacto. Oye, somos nosotros los responsables. Yo había escuchado que hay algunos exchanges que no tiene el tema de KYC para poder identificarse, como por ejemplo, porque hoy en día uno acá en Chile usa los típicos, el Buda, Binance, el CryptoMarket, pero no sé si hay escuchado uno que se llama HODL HODL, que tiene rampla de entrada de fiat para cripto. No sé si hay escuchado de algunos, no sé si que puedas cambiar de moneda fiat, o sea, puedas entrar con dólares, pero no sepas que eres que el que está comprando es Cristian, y finalmente agarras cripto y ya quedas con cripto sin huella. Claro, pero el tema ahí... O sea, que es un poco la esencia de las criptomonedas. Claro, si aquí los que quieren que nadie los pille, sigan con las criptos. Y esto es como, yo siempre doy este ejemplo. Esto es conducir jurado de noche, pasarse un rojo. Eso es. Yo puedo estar en el mundo de las criptos incógnito forever, hasta que me pillen. El día que me pillen, capaz que yo haya chocado y me voy a ir preso, sin licencia, sin auto, mate a alguien. No, la escoba. Esto es igual. Si esto es lo mismo que pasa en un semáforo en rojo, la obligación es mía. Yo sé lo que tengo que hacer. Claro, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que declarar. La obligación es del contribuyente, de cada uno de nosotros los inversionistas. Que lo queramos hacer o no, son nuestros riesgos. Lo que yo tengo que decir como asesor es que tienen que declarar. ¿Ya? Vale más pagar un poco hoy, que nos duele, porque a todos les duele pagar impuestos. No conozco a nadie que vaya contento a pagar impuestos. Hoy, que tener que pagar lo mismo de hoy, más intereses y multas. Y si es que el señor Papifisco dice, señor, usted lo hizo maliciosamente, me voy a tener que ir a dormir, ¿cierto? A estos hoteles con reja, porque no quise declarar sabiendo que lo tenía que hacer. Ese es el tema. Perfecto. Aquí Gisela dice, si tributo por los dividendos recibidos y quedo en el tramo exento, ¿el monto beneficio de la empresa crédito fiscal es un beneficio para mí? Es decir, ¿recibiría una devolución de impuestos? Sí. Sí, lo que pasa es que si tú... A ver, estamos hablando de un dividendo chileno, ¿cierto? Por ejemplo, tengo acciones en una empresa chilena y esa empresa pagó dividendo, ese dividendo trae en la mochila de ese dividendo viene un saquito que dice crédito para el dueño, producto del impuesto que pagó la empresa. Y como ya vimos en la presentación, puedo utilizar, como va a ser sociedad anónima, el 65% de ese saquito yo lo puedo utilizar. Y ese es un crédito con derecho a devolución, por lo tanto, si en la sumatoria de mi global me quedó a favor eso, me lo devuelve. Lo pido. Bien, por eso que la gente siempre dice, la devolución de impuestos. La devolución de impuestos es un resultado. Puedo pagar o no pagar. En este caso, me tocaría a mí recibir. Recibir esa devolución. Ahí está la respuesta, Gisela. Sí, por supuesto, esa es la vida. Por supuesto. Nadie se escapa. Nadie se escapa, no. Nadie tiene deuda universitaria y los que tienen deuda alimentaria también. Todos los créditos que nosotros tengamos son sujetos a retención. Son embargables incluso las acciones. Si tenemos deuda, nos va mal, un día hacemos un mal negocio, ¿cierto? Por eso es bueno protegerse como empresa, porque cuando tú estás protegido como empresa, quiebra la empresa, no quiebras tú. Aquí yo si invierto como persona natural, empiezo a hacer inversión inmobiliaria, me estafan, 2, 3, dejo de pagar, me van a quitar las casas, los departamentos, todo. Y si faltó, van a ir a mi casa a quitarme las cosas.
como persona natural. Como empresa no, me quitan ahí a lo más la oficina, y generalmente uno tiene oficinas virtuales cuando hace este tipo de inversiones para no estar pagando 600, 700 lucas de arriendo, y con eso zafamos, y listo, y hago otra empresa y parto de nuevo. Es súper bueno para poder reinventarse tener empresa. Hay un punto, por ejemplo, cuando uno tiene empresa, o sea, cuando uno emprende en la casa, y uno podría perfectamente, y ahí corrígeme tú, incorporar gastos. Por ejemplo, si uno es propietario de su casa, uno podría pactar un subarriendo, en definitiva, de un espacio de la casa para la oficina, y gasto de luz, gasto de internet, o sea, hay cierto porcentaje de los gastos de la casa que lo uso para poder, o sea, para poder tener, o sea, para poder generar renta. Sí, sí, es cierto. Tú podrías incluso ceder, sin necesidad de recibir un aporte como arriendo. Tú podrías ceder parte de tu inmueble, ¿cierto? Por ejemplo, una sala, una pieza que no ocupas, que tú la adaptaste como oficina, para poder hacerlo. Pero el tema es que la boleta de la luz, la boleta del agua, llegan al dueño de la casa, llegan a tu nombre, no llegan a nombre de tu empresa. Por lo tanto, tú no tendrías cómo facturar y poder acreditar ese gasto. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Yo me asigno un sueldo. Yo me asigno un sueldo que con ese sueldo yo pueda cubrir esos gastos como persona natural, si yo sé lo que estoy gastando en mi casa. Y es una cosa que no se lo nombrea, pero dentro de las facultades que uno tiene cuando tiene empresas, poder asignarse sueldos. Sueldo empresarial. Sueldo empresarial es una figura tributaria que no está normada por la ley laboral, pero sí permite yo, siempre y cuando trabaje efectivamente en la empresa, poder asignarme una remuneración que sea acorde al tamaño de la empresa, ¿ya? Y esta rebaja la base imponible de la empresa. Por lo tanto, yo puedo ir rebajando a través de mi sueldo la base imponible para que mi empresa pague menos impuestos. Y lo que es mejor, que producto de la reforma tributaria, yo podría o no decidir si pago cotizaciones previsionales sobre ese sueldo. Anteriormente se debía obligatoriamente estar afecto a cotizaciones previsionales, hoy no. Por lo tanto, entre hacer un retiro por 1 millón todos los meses, tú que tenías una arrienda ahí de 1 millón, 2 departamentos, voy retirando 1 millón, mi empresa va a pagar los 20 millones, igual los 24 millones de cara al impuesto final de año, ¿cierto? Porque no tengo gasto. Pero si yo tengo 1 millón y voy sacando 1 millón por sueldo, mi empresa va a pagar impuestos por la mitad, por 12 millones. O sea, ya voy a pagar la mitad. Y ahora, si tienes un buen asesor tributario y yo quiero reinvertir, podría aplicar un artículo que te permite rebajar esa base imponible en un 50%. O sea, ya no va a pagar por 10, va a pagar por 6, por 12, por 6. Siempre y cuando tú reinviertas ese dinero. Entonces, por eso se tiene que planificar, por eso se tiene que pensar los impuestos. Perfecto. Ya, y ojo, tiene su contra. Si no es todo maravilla, que si después yo quiero retirar, no voy a tener crédito. Ese dividendo que voy a sacar va a venir sin ese saquito que dice crédito, voy a tener que tributarlo. Pero es una por otra, capital de trabajo. Claro. Aquí dice, si tengo una sola propiedad arrendada, ¿debo declarar esos arriendos? Respóndele, por favor, tú, yo sé que tú lo sabes. Claro que hay que declararlo. Todos los ingresos se declaran. Bien. Claro, todos los ingresos se declaran. Sí, todo se declara. Todo se declara. ¿No hay más dudas? ¿Qué más necesitan, muchachos? Sí, pues si quieren prender cámara, adelante, por favor. Hablar, preguntar, aquí nosotros estamos abiertos, esto es una actividad. Esta es una locura que se nos ocurrió en la tribu. Ahí dice, pero no, pero espérame, ahí la ley. Ya. No generan renta. Pero es que si tú preguntas, si tienes una propiedad arrendada, ¿se debe declarar? Sí. ¿Vas a tributar por ella? No. EDFL2. No es necesario declarar, hay que ver la normativa. Pero si es ingreso no renta, no deberá ir declarada. Pero la pregunta por eso siempre se hace completa. Si yo tengo una propiedad de FL2 y la estoy arrendando, ¿debo declarar? ¿Debo pagar? La respuesta es no. ¿Ya? Pero por eso te respondimos al tiro que todos los arriendos se declaran, porque sí o no, si yo digo no se declaran, después todos van a echar la culpa a mí. No, los arriendos se declaran, todos los aumentos patrimoniales se declaran, todo es renta. No hay problema.
Vamos, chicos, aprovechen aquí Sí, por eso a un Cristian. uno siempre va, cuando tiene reuniones con los clientes, uno empieza, uno lo que hace es ir sacando, porque nunca te cuentan todos de primera, después todas las empresas van iguales. Cristian, aprovecha de comentar cómo te pueden ubicar también, página web, correo, aprovecha de colocarlo. Ahí por el grupo de Telegram es que me escriban nomás si necesitan dudas. Yo siempre respondo las preguntas siempre digo, las preguntas son gratis. Si ustedes tienen algo, me tienen que preguntar, yo les voy a responder mi opinión, lo que yo creo que hay que hacer. Cuando ya hay que entrar a picar, cuando hay que planificar, cuando hay que construir algo, eso se cobra. Pero por conversar, no, nada. Yo soy bueno para hablar, así que no hay problema, podemos hablar un rato de impuestos o de inversiones, cualquier. Mira, ahí Giselle, oye, Giselle, grande Giselle, ¿eh? Está bien activa. Departamentos amoblados, buen punto, ahí justamente para las empresas, que es un tema. Son impuestos, claro, ahí son con IVA, ¿cierto? Sí, a ver. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo están? Hola, Damián, ¿qué tal? El nombre de mi hijo es Ignacio por acá. Ignacio, mira, ¿viste? Yo estaba con otro nombre acá igual. Cuéntanos. No lo cambié. Oye, mira, lo que pasa es que el otro día me hicieron una consulta que no supe bien responder. Ignacio, en ¿sabes? relación a estas empresas que se crean donde hacen partícipe a los, como por ejemplo al personal que se contrata para trabajar, pero lo hacen partícipe de las utilidades. Entonces, ¿hay alguna modalidad especial que sea para que sean socios, para que sean parte de las utilidades? No sé si conviene más pagarlo como gratificación o hacerlo socios directamente. Bien, bien. Buena pregunta esa. Buena pregunta. La vamos a sacar de las inversiones y un día vamos a hacer unas consultas abiertas, pero sí, hay formas. Las formas son gratificación. ¿Ya? ¿Qué es el tema de la gratificación? Si tú tienes una empresa que tú sabes que no vas a, porque es grande la inversión, que no va a tener utilidad, y aquí pudiendo hablar de los empresarios, yo pago gratificación anual. Listo. Porque sé que los primeros 2-3 años no voy a tener utilidad, no voy a pagar gratificación. Si yo mi empresa sé que tengo utilidad y que puede ser alta, la pago mensual a través de la liquidación de sueldo con un tope. El 0,25, ¿cierto? De la base imponible, un tope 4,75 me parece que son ingresos mínimos mensuales anualizados. Y esa es la forma. No es necesario hacerlo socio, no es necesario que un trabajador tenga beneficios de acciones en mi empresa, basta con que yo pague la utilidad. La ley lo hace y lo obliga, ojo, tú tienes que decidir o lo pagas con la liquidación a través de este tope mensual con el 25% o anual. Pero si es uno, es para todos. No podemos ir haciendo diferencias, ¿ya? Eso sí. Diferencias no se puede. No sé que tenga diferentes módulos. Para mantener motivado a la gente que trabaje como para que vendan más y cosas así. O sea, un bono. O sea, yo veo que son dos cosas distintas. O sea, yo veo que lo que está justamente comentando Cristian es lo legal. O sea, las empresas, si tienen utilidades, tienen que repartirlas. O sea, eso va, el tema de la gratificación va, y tú tienes que decidir si lo vas a hacer una vez al año o tú ya más o menos tienes el olfato que van a ver, o sea, que van a haber utilidades, entonces decides hacerlo a través de este tope, ya, de llevarlo todos los meses como gratificación. En el caso nuestro lo hacemos así con el tema de la gratificación. Pero lo que está preguntando Ignacio, y es lo mejor. Yo creo que es cuando a una persona en la negociación se le dice que va a recibir parte de las utilidades como un bono, que eso es aparte, que es como, eso puede ser parte de la negociación con alguien en específico. Se hace, por ejemplo, se hace mucho en Estados Unidos, que se les da a ciertas personas, se les da opción de acciones, ¿ya? Se les da opción de acciones a alto ejecutivo, opción de compra de acciones, que se les regala en definitiva un par de acciones, un paquete accionario, o se les da utilidades de la empresa aparte, que eso se les da una vez al año, se les da un porcentaje, un 1, un 0,5% de utilidad, que eso sí se puede hacer como, o sea, como un bono, eso sí se hace como un bono, pero no socio, o sea, socio es como palabras mayores, meterlo en la sociedad es como... Palabras mayores, ya. Sí, pero
Pero para redondear, lo mejor ahí, si no me pregunta a mí, que yo algo he hecho de negocio y he tenido trabajadores, negociación y un bono a final de año por producción, tributable a todo esto, gasto para mí, pero tiene que ser para todos. Y ojo que también ahí hay un tema laboral, que si tú el bono lo empiezas a dar todos los años, se convierte en un derecho adquirido y después no lo puedes quitar. Entonces todo tiene que estar bien documentado. ¿Ya? Ah, ya. Hay una vueltita que hay que darle para analizarlo con otro tema más profundo. Sí. Ya, vale, gracias. Oye, AA aquí colocó, estoy creando una empresa y mi contadora puso su nombre como árbitro. ¿Esto es una práctica común o necesaria? A ver, Primera vez que lo ¿qué es el escucho yo. árbitro? El árbitro que va a dirimir, ¿cierto?, si hay algún conflicto entre los socios. Si ella es la única dueña, no va a pelear con ella misma, partiendo por ahí. Si es que era mujer o hombre. ¿Ya? Pero lo que uno hace, o lo que yo hago, yo entiendo que se la hizo por este registro de empresa de un día, es colocar que va a ser el juzgado de policía local pertinente quien designe el árbitro. Porque tú más adelante, ¿qué va a pasar con ese estatuto? Que tú vas a pelear con tu contador. No es que uno pelee con todos los contadores, pero tú vas a tener un problema con tu contador. Sí, pero generalmente es el juzgado de policía local. Tiene que ir. Va a eso. Y está incluso ahí como tipo. Porque tú puedes que la relación contractual con tu asesor no lo vas a tener. Y este estatuto te va a durar toda la existencia si no lo modificas. Entonces claro. vas a tener que estar como después, cuando tenga el problema amarrado, encima. ¿no? Sí, pues entonces Tener va a que quedar recurrir a amarrado esa ahí. No, es persona. mejor eliminar ese nombre y colocar que lo va a determinar el juzgado de policía local de acuerdo a la jurisdicción y listo. Pero Claro, ahí, o lo otro más allá que de eso. también hay un departamento de arbitrio en la Cámara de Comercio de Santiago. Entonces Sí, puedes sí, también recurrir podrían ahí. nombrarla. Claro, tú podrías recurrir ahí Pero a solicitar un árbitro, pero yo no conozco a nadie que haya usado un árbitro, de verdad. Yo, 6 años en tampoco. esto, no conozco a nadie que haya ido a buscar un árbitro, la verdad. Generalmente Se la gente disuelve se nomás. pelea y ya, quédate con esto, ya, y listo. O la Se dejan arreglan. morir ahí. Pero tampoco. Y otra cosa que hacen mucho es que se colocan ellos mismos, los mismos dueños. Uno de los dos dice, ya, yo soy el árbitro, tampoco se puede. Ya, pero eso tampoco se puede. Aprovechando la Claro. pregunta. Exactamente. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya estamos ahí. Otra pregunta, Gerardo. Dice, si tienes inversión en aplicaciones como Fintual o Racional, ¿cómo determinar la ganancia de capital si no se tiene el detalle del valor inicial? Raro que no tenga ahí el detalle del valor inicial, porque generalmente hay un registro de transacciones, ¿no? De cuando tú hiciste la compra. Siempre. Yo no tengo en Fintual ni en Racional, así que desconozco cómo funciona la plataforma, pero generalmente lo que hace, yo lo asimilo mucho a los fondos mutuos, que tú, ¿cierto?, haces un aporte en cierto monto y luego lo vas a rescatar. Al momento de enajenar, rescataste, resta lo que Claro, pagaste antes, menos lo otro y tendría el resultado. Claro, tienes la fecha, el aporte y después, claro, el aporte inicial y Y eso después está en tienes la... pesos, me parece. Me parece que ellos trabajan en pesos, así que no hay dólar, no hay corrección monetaria, por lo menos así a priori, me parece que no deberían por qué tener. Por lo menos dólar. Corrección Preguntan tendríamos que ver. dónde pueden ver la grabación. Yo la voy a subir a un canal de Vimeo y después voy a compartir el link para que lo podamos tener disponible. Así que, súper, Cristian, yo creo que, no sé si hay alguna otra duda, chicos. La verdad que ha sido súper, súper bueno. Yo creo que, redondeando la idea, creo que es súper importante que tengamos la noción de que hay que hacer planificación tributaria. O sea, esto no es asumir, ¿ya? No es asumir que hay que pagar impuestos, sino que hay que tener claridad de que hay que planificar los impuestos, de que uno tiene que tener noción de que tiene que pagar los impuestos, tiene que planificarlo con tiempo. No puedes llegar al 31 de diciembre y ahí recién preocuparte de que tienes que haber hecho tu planificación durante el año, haber hecho tu estrategia de ir haciendo los balances, los gastos, ir haciendo esta distribución, porque en definitiva tienes que hacer que las reglas del juego jueguen a tu favor. ¿Mm? No sé, Cristian, si quieres dar algún mensaje final, algunos tips. Sí,
Comparto lo mismo que dices tú. Al final, lo que siempre le digo yo a mis clientes, uno tiene que pagar lo justo, ni un peso más, lo justo. Yo no puedo Exacto. estar regalando mi dinero por desconocimiento. Y en el ejemplo que vimos fue de las cripto, que tenía 70 millones y yo vendí un día antes y tengo la mitad y tengo 30 millones que puedo tener capital de trabajo durante un año para hacerlo crecer y no pagarlo en abril. Entonces yo ya ahí tengo una maximización. Y de eso se trata. Si aquí Mira, hay que considerar todas las variables. Invertir es difícil, obtener claro. resultados es difícil. No tenemos por qué nosotros, por no querer asesorarnos o por no meternos en el tema, estar regalando lo que nos costó. ¿Ya? Exactamente. Yo, Yo de hecho, soy muy pagar impuestos, pero lo justo. Siempre lo justo, nada más, ni un peso más. ni un peso más. Yo, de hecho, hice una vez, bueno, tenía que comprar un furgón. No sé si te conté esa vez que tuve que comprar un furgón y tenía la plata para comprar el furgón. Me costaba 17 millones. Y dije, chuta, 17 millones parado en rueda. Oh, dije, no, no. Veamos comprarlo por leasing. Oye, lo compré por leasing. Puse 3 millones y medio. Generé gasto mensual. El furgón entre años se pagó solo. La plata la tuve para invertir en otro equipo. Fue súper buena decisión porque fui generando gasto permanente. Tenía una factura del banco por el leasing. Me sirvió como capital de trabajo. O sea, fue una súper buena decisión haber hecho una buena planificación en definitiva. Tenía la plata para poder comprar en ese momento, pero hice una planificación de gastos que me permitió ordenarme súper bien. Pero claro, las personas dicen, El no, leasing es una muy planifica buena más. herramienta. Muy bueno. Y de hecho, No, el uno leasing puede es una ocupar muy buena leasing herramienta, para comprar inclusive. inmuebles. No, es que, ya, para los que se quedaron, tú incluso puedes ceder la última cuota del leasing, la puedes ceder, la puedes vender. Por lo tanto, yo, mi empresa, me compro un departamento, pago todas las cuotas del leasing a través de la empresa, es gasto durante todo este periodo, y cuando tengo que pagar la última cuota, mi empresa habla conmigo, que soy el dueño, y me la ofrece y yo me la compro, me la quiero. Y terminé yo, Cristian, con una propiedad a un valor mucho, mucho menor, porque el cuotón final no es Cuesta como nada la compra comparado con lo que vale inteligente. el inmueble. Exacto. Y me la pagó mi empresa. Y me quedé yo con la propiedad. Beneficio, tengo una propiedad. Problema que voy a tener después cuando la venda, porque voy a tener un costo muy bajo y un mayor valor muy elevado. Pero tengo una alternativa ahí de poder ir adquiriendo bienes, ¿cierto? Utilizando la herramienta del leasing. Exactamente. Y también con las camionetas, con los vehículos, ¿no? Sí, es interesante. Sí. Oye, aquí Alejandra pregunta, si no vendo mi CTF, no necesito declararlo, ¿cierto? Solo cuando genero la renta. O sea, claro, o sea, cuando tú vendes es cuando generas la utilidad, Yo es cuando lo enajeno, vendes, no la tenencia. yo enajeno y me cae la fecha. Por eso siempre, fecha de venta, fecha de compra. Las dos fechas importantes. Si yo vendo y dejé mi plata un año fuera y no la traje, pago igual. Yo vendí. Es el enajenar lo que me obliga a declarar. No si Claro, yo interno el dinero, no. Y hay otras exacto. cosas accesorias. Hay un registro de inversión en el extranjero, hay un tema que ver con el Banco Central, con el poder aportar capital al extranjero también. Entonces esas cosas accesorias se van ahí, acompañando. Igual hay que darle una vuelta porque son importantes no pasar a llevar ninguna norma. Qué bueno. Oye, Cristiancito, un 7, te pasaste. Muchas gracias por tu tiempo Nada, y gracias un a gusto, todos un por estar gusto. acá. Me gusta hablar de impuestos, así que súper bien. Excelente, muchas gracias a todos y bueno, seguimos en el Telegram, pues chicos, seguimos ahí, qué bueno, que súper motivada la comunidad, así que estamos también con el curso ahí, gracias a Nico y a Carlos por el espacio que nos dan también y bueno, por la iniciativa, la verdad que nos mueven a todos poder buscar nuestra libertad financiera, así que yo creo que eso es el fin de todo. ¿M? Así que un abrazo y que tengan una excelente noche. Gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, muchas gracias. Chao a todos, que estén bien. Chao, chao.